que se pongan sobre sus pies y me acompañen en las escrituras en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, hay unos textos que durante estas semanas han venido dando círculos en la mente, la cual yo quisiera compartir con ustedes. Y si hubiese una forma de cómo describir aquellas cosas que el Señor viene trabajando en nuestros corazones. Muchos de nosotros hemos visto películas, muñequitos de volver al futuro y al futuro y al pasado. Y yo siento que el Señor nos está permitiendo hacer un viaje en el tiempo, y donde algunas cosas que entendíamos que fueron parte de nuestro equipaje nos estamos devolviendo a recogerlas. ¿Cuántos de ustedes han visto cuando van en la calle un motorista que se le cae la gorra y de repente tú casi te lo llevas porque lo ven vía contraria, porque él se devolvió a buscar aquello que él entendió que tenía valor y no podía irse sin ello? Y así mismo como el motorista a veces tú te lo estás por llevar, así nosotros pasaremos algunas situaciones en el proceso de devolver algunas cosas. Cuando intentamos ir hacia atrás, van a venir esos carros que van a intentar destruirnos en el camino para impedir que volvamos atrás. Por eso quiero que hay 3 textos que quiero que meditemos esta noche, y el primero que voy a mencionar es Jeremías 6. Jeremías 6, capítulo 6. Tres textos, voy a empezar uno. Jeremías es uno, Cantar de los Cantares es otro, Primera de Samuel. Son 3 textos que vamos a tratar de poder nosotros adecuar. Jeremías 6 a la altura del versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Oramos a Dios. Señor, gracias porque tenemos acceso a la Escritura y porque en ella entendemos que encontramos la palabra de Dios. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder comer de ella, Señor. Y es esta que nos produce a nosotros la dirección para nosotros saber hacia dónde tenemos que ser dirigidos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, habla a nuestros corazones. Tú habla a través del Hijo, Señor. Y tu Hijo nos habita. Permite que nosotros no seamos insensatos e insensibles ante esta voz. Tu nombre, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Miren, parte de los textos aquellos que hemos sido criados, hemos vivido larga trayectoria en el Evangelio, muchos escuchamos pronunciar muchas veces este texto. Lamentable el caso, este texto en la mayoría de sus usos fueron utilizados de manera distorsionada y fueron dados un sentido incorrecto a esto, a tal punto que se le llamó parar a la senda antigua, a practicar ciertas cosas que sus antepasados practicaron. Pero ¿qué pasa? Asimismo, como las Escrituras cada cierto tiempo que da a conocer una muestra de lo que hoy en día le llamamos avivamiento. Parte de las cosas que nosotros vemos que estos avivamientos, por lo regular, lo que establecen las Escrituras, no encuentran asideros bíblicos o no encuentran un asentamiento en las Escrituras si este avivamiento no tiene que ver con un volver a la palabra.
Y en ese volver a la palabra, nosotros tenemos que tener mucha conciencia hacia qué nosotros estamos siendo devueltos. Porque muchas veces nosotros podemos estar siendo devuelta a alguna práctica que quizás no es lo que el Señor quiere que en verdad nosotros nos devolvamos. Créame que nosotros estamos pasando uno de los desafíos más grandes hoy en día como iglesia. Y no estoy hablando de iglesia global, estoy hablando de iglesia local en cuanto a lo que es sal y luz. Porque hemos empezado a jugar, no sé si han oído el dicho, que el que juega con fuego tarde o temprano termina quemándose. Y nosotros hemos decidido con valentía empezar a jugar con fuego con algunas cosas. Porque es probable que cuando nosotros estemos hablando, como estuvimos mencionando la semana pasada, de devolver el cassette, o como estuvimos hablando hace varias semanas, de devolver algunas cosas, donde estuvimos diciendo incluso bendita ignorancia, porque de una forma u otra nos trajo hasta donde nosotros estamos. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder hacer el equilibrio de cuando hablemos de devolver atrás, no terminemos creyendo que estamos tratando de devolvernos a aquellos rudimentos que nos redujeron a esclavitud? ¿Cómo nosotros podemos poder tratar algo que en el corazón Dios nos viene poniendo a nosotros? Y hay que reconciliar tres cosas. Venimos hablando de reconciliar el entendimiento con la libertad, el entendimiento con el compromiso y el entendimiento con la devoción. Y dentro de todas estas cosas, creo que una de las cosas que donde más estamos haciendo hincapié es en el entendimiento con la devoción. La semana pasada estuvimos poniendo ejemplos muy claros de personas que operan en altos niveles de ignorancia, pero alto nivel de devoción. Entonces, parte de las cosas que he estado experimentando, la cual quiero compartirla, que me generan preocupaciones altas. Esta semana tuve como 3 o 4 experiencias con algunas personas y me preocupa cómo la mentira se ha normalizado en algunos de nosotros. Aquellas mentiras que tienen el sentido como si fuesen buenas causas, aquellas que podemos decir nosotros como que se conocen como la mentira piadosa. Cómo esos niveles de mentira, como el ratón, se han escabullido en nuestra vida diaria. Entonces por eso quise empezar con este texto, porque parte de este texto y también el libro de Hebreos, hay una parte que mencionamos el jueves en el discipulado. En el capítulo 3 y 4 de Hebreos hay una frase que se repite 3 veces. Y la frase es que dice: si oyere hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo quiero conectar ese texto a lo que pasó en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, cuando dice Jacob va desahuciado, porque le dicen que Esaú, su hermano al cual él engañó, se va a encontrar en el camino. Jacob entra en un miedo porque él sabe que Esaú le guarda ira. Y en ese proceso él se desconcerta. Y llega un momento donde él hace tantas cosas, pero en el desierto él tiene una experiencia. Y cuando él tiene una experiencia, él queda dormido, y cuando se levanta hay una frase donde él dice: ciertamente Jehová estaba aquí y yo no me había dado cuenta. A mí me da mucho miedo de que como nosotros pudiésemos a veces pasar lo que está pasando, lo que pasó con Jacob. El único hecho es que nosotros tenemos el relato de que Jacob lo hizo y reconoció, y no pasó más de una noche. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos: ¿cuánto tiempo va a pasar para que tú reconozcas lo que quizás Dios está haciendo y que tú no te estés dando cuenta? Ciertamente Jehová estaba aquí y no nos habíamos dado cuenta, dijo Jacob. Por eso vuelvo al texto inicial y dice: parado en la senda antigua. Antes de preguntar el camino, una de las cosas que habla Jeremías es parar. Cuando hablamos de parar, detenerse, y a nadie que ande caminando, a nadie que esté parado se le manda a detenerse. De una forma u otra, a ese pueblo se le manda que se paren, es porque estaban caminando. Pero a aquella persona que se le manda a detener para que cambie el camino, es porque la forma en la que está caminando hacia un lugar incorrecto. Cómo Dios puede hablar a nuestros corazones y poder darnos cuenta cómo nosotros, sin darnos cuenta, hemos caminado en algunas cosas hacia lugares incorrectos, quitando algunas cosas que quizás deben producir en nosotros cierto nivel de devoción, donde hemos caído en una apatía y en un desinterés
la cual el Señor hoy está inquietando nuestros corazones para que nosotros podamos entender. Y el texto de Jeremías genera 4 declaraciones que quiero resumirse. La primera es que le dice: paraos, donde nos manda a que nos detengamos. Pero esta detención, no una detención que absurda, sino que dice: parad y mirad. No es que tú vas a paralizarte y te vas a detener a mirar a un lugar sin sentido, sino mirad. Y luego que dice mirad, dice: preguntad cuál es la senda antigua. Es de mucho valor poder agarrar este texto teniendo el miedo de que muchos de nosotros agarremos el texto y terminamos llevándolo totalmente a un lugar incorrecto. Y dice el texto: y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino. Y luego que dice que preguntad, dice: andad por él. Y la cuarta declaración que hace el texto, la cual yo quiero hacer hincapié en el día de hoy, y es que dice: mas dijeron, no andaremos. Si usted conecta esto con el texto que estuvimos hablando acerca del libro de Hebreos, la declaración que dijimos que se repetía 3 veces, ¿cuál era? Si oyere hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos 3 escenarios que hemos mencionado hoy. El escenario del libro de Jeremías, el escenario del libro de Génesis, cuando Jacob dijo: ciertamente Jehová estaba aquí y no nos habíamos dado cuenta. Más el tercer escenario del libro de Hebreos, cuando dice: si oyere hoy mi voz. Cómo estos 3 escenarios muestran de alguien que estaba ante una realidad que no la estaba viendo. Y es necesario, yo quiero llamar a ustedes al impulso. Quiero producir un impulso en ustedes porque hay ciertos comportamientos que me generan un nivel de preocupación, donde como nosotros, como lo que Dios pudiese estar realizando y como lo que Dios está haciendo en nosotros y con nosotros, como ante alguno de nosotros no pasa como si nada estuviese pasando. Y dirán ustedes: ¿quién de ustedes ha visitado una congregación de mudos? ¿Quién ha visitado una congregación de mudos? ¿Quién se imagina cómo sería una congregación de mudos? ¿Ah? ¿Cómo sería una congregación de mudos? Da risa, ¿verdad? Da risa, ¿verdad? ¿Qué tanto se parece esto cuando el Señor mueve a algunas personas para indicar el mover de Dios? Y tú ves lo que se dice y no dices nada. ¿Qué tanto se parece? Vemos el silencio, pero no vemos la seña. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nadie se imagina una congregación de mudos en la teoría, pero muchos en la práctica somos miembros principales en ella. Entonces, ¿cómo nosotros, ante lo que Dios está produciendo, si oyere hoy la voz? En la teoría se oye muy lindo, se oyere muy bueno, no endurezca vuestros corazones, no hagas ruido, no hagas silencio. Ciertamente Jehová estaba aquí y no me había dado cuenta, es verdad. Pero ¿qué pasa cuando no reaccionas ante lo que Dios está produciendo? Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma como nosotros entendemos qué es teoría y qué es práctica, porque muchos de nosotros hemos confundido la teoría con la práctica. Y en la teoría somos buenos, definimos muy bien, pero como en la práctica nosotros somos parte muchas veces de lo que hoy estamos definiendo. Tengo miedo de que el Señor esté, de que nosotros, miren, y le digo esto con el corazón en la mano, porque cuando le digo esto, y a veces es una frase que se repite, y es porque lo que pueda decir se puede convertir en un elemento para ser atacado, pero decidí correr el riesgo. Porque a veces es mejor correr el riesgo de que la gente entienda y conozca la realidad y la gravedad de algunas cosas que debemos de cambiar, que por temor a no correr el riesgo terminemos creando caretas. No sé si ustedes han visto algunas defensas que se le ponen a algunos soldados.
donde la defensa es tan fuerte que le impide la movilización del cuerpo. Se ponen una armadura tan fuerte que entonces el uso normal de su cuerpo no funciona. Y muchos de nosotros nos hemos vestido con cierta armadura, que póngale el nombre que usted quiera, pero una de ellas, que es muy común, se llama el ego. Y yo ahorita cuando Lizzy cantaba y decía en toda la canción, ¿quiénes están dispuestos a doblarse? Yo preguntaba, ¿qué es más difícil doblar? ¿Qué es el impedimento más alto que podamos tener para doblar la rodilla? ¿El dolor de la rodilla o el ego de no doblarse? De no doblar lo que nosotros somos. Por eso vemos que este evangelio tiene un uso constante. El evangelio tiene un uso constante donde dice que el que no se niega a sí mismo y toma su cruz no es digno de seguirme. El que no dejare padre o madre no puede ser mi discípulo, porque esto es un asunto de dejar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender que estamos dejando y no que estamos siendo parte de estas cosas? Sabemos que dentro de definiciones que el Señor ha venido produciendo en nosotros, hay definiciones importantes donde el Señor ha producido un alto nivel de claridad en algunas cosas, donde el Señor está inquietando y nos está trayendo más luz que nunca. Pero tenemos que tener en cuenta cómo a la velocidad que nosotros estemos corriendo hacia esa luz, no terminemos dejando cosas que hoy nosotros estamos reconociendo que debemos dejar. Debemos volver a buscar algunos elementos. Hoy yo tuve una experiencia, estaba acompañando a Wellington en una congregación en San Cristóbal. Y le digo algo, señores. Casi siempre uno tiene idea de qué decir. Y cuando yo llego al escenario y veo que pasa algo que le voy a comentar, yo digo, si me toca a mí, no sé qué decir. Digo, si me toca predicar aquí, yo no sé qué decir. No sé qué diría. Yo ni predicaría. Porque el tema era la fiesta de las cosechas, que es una de las 9 fiestas que se practican en el judaísmo. Esta es la tercera fiesta que se hace en la primavera, que corresponde a lo que son la fiesta de la restauración o de la remisión, que se da luego de la fiesta de la primicia, lo que se conoce como el Pentecostés. Se da 50 días después de la primicia. Pero ¿por qué yo me quedé sin palabra de cómo yo sé? Porque yo sabía que durante todo este tiempo yo tengo suficiente teología para poder destruir el argumento de por qué no se debe practicar estas cosas. Y puedo sentarme por las escrituras y decirle, mira, todo esto es sombra, todo esto es tipo, todo esto es figura, y nada de esto debemos practicarlo. El problema fue que luego que yo levanté ese argumento, el pastor me levantó otro y tuvimos una discusión que él no sabía, que él estaba discutiendo conmigo, pero en el proceso él hizo algo y entonces estábamos discutiendo, pero él no sabía. Yo sí sabía. Y dirás tú, ¿cuál fue la discusión? Y es que en el programa ellos primero recogen la ofrenda y ellos todos los años ellos hacen esa fiesta de la cosecha, y como motivo de la cosecha ellos llevan una ofrenda para esa fiesta. Lo que menos yo pensaba, que el pastor ellos iban a contar la ofrenda y que ellos le iban a decir. Lo menos que yo pensaba, que ellos le iban a decir la ofrenda. Y habían, creo, algunas 250 o 300 personas, no recuerdo. Creo que algunas 200 o 250. No sé cuánto habían exacto. Pero después que recoge la ofrenda, que el pastor le va a entregar a Wellington, antes de entregarle a Wellington, él dice, porque para ellos es motivo de gozo saber cuánto se reunió. Y yo veía que ellos hicieron una ronda y creo que no había nadie que se quedó sin pasar. Todos pasaron. Y cuando el pastor dice, señores, hoy, luego de la ofrenda, recolectamos 115,000 pesos en esta ofrenda. Y dije yo, bendita ignorancia. Te tengo la teología de por qué no hacerlo, lo que no sé cómo compararte. Quédate a eso. No tengo respuesta para esa acción. Dice la Biblia que en la antigüedad, cuando se cambiaban los panes de la preposición, eran 12 panes. Y según la tradición rabínica, no se cambiaban los 12 panes juntos, porque la mesa no podía estar vacía, sino que quitaban uno y ponían otro.
y lo hacían dos sacerdotes. Uno se ponían al frente y uno cogía uno y el otro metía el pan. La pregunta es que muchos de nosotros hemos caído en ciertos vacíos. Y yo le decía a Wellington, y le cuento esta experiencia, señores, porque son cosas que confrontan. Y yo le decía a Wellington, mira, ellos hoy, este mes, y ante Dios, señores, sé que como iglesia no tenemos una necesidad y que tenemos una deuda que nos está quitando. No tenemos, gracias a Dios, no tenemos ni un compromiso de que nos esté atormentando, sino yo lo que voy al nivel de dependencia. Y yo le dije a Wellington, nosotros hablamos de generosidad. Y le dije yo, esta gente este mes ofrendaron, hoy diezmaron y dieron una ofrenda de la cosecha. Y le dije yo a él, si yo reúno todo lo que ellos hacen, primicia, ofrenda, diezmo y cosecha, y dije yo, ¿cómo yo le hago frente a eso? ¿Cómo le hago frente a ese nivel de entrega? Cuando muchos de nosotros muchas veces hablamos de una generosidad que el mejor sinónimo de ella es miseria, porque no se parece a algo que se desprende de nuestro corazón. Y fui confrontado con eso porque le dije a ustedes que tenía como una discusión. Yo, oye, tengo la teología de cómo destruir, pero ante la práctica no tengo un modelo similar que pueda hacerle para cara a eso. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos? Bro? Hay preguntas. Esto me puso a meditar que hay preguntas que nosotros tenemos que buscarle respuestas. Porque el mal uso no nos puede llevar a nosotros al desuso de algunas cosas. Y sabemos que algunos de nosotros tuvimos algunas experiencias que fueron mal uso, pero hay preguntas que tenemos que buscarle respuesta. Y empecé con una el jueves, pero le tengo 4. ¿Y cuáles son las preguntas que tenemos que buscarle respuesta? La primera es, ¿qué es buscar a Dios? Ante un desorden de la vida, ante una desconexión que tú tienes, ¿qué es buscar a Dios? ¿Qué es? Sabemos nosotros, si hablamos desde el entendimiento, que no buscamos a Dios porque no habita. Muy bien, te lo aplaudo, gloria a Dios, lo entendiste, Dios habita en ti. Pero ¿cómo vamos a definir el estado de desconexión que a veces nosotros caemos, donde no nos importa si congregarnos o no nos importa si oramos o no, donde no me importa si leo la palabra o no? ¿Cómo tú vas a definir a eso? Yo prefiero que si tú no tienes una definición, mejor yo prefiero decirte, tú tienes que buscar de Dios. Porque así como la ley, cuando Josías dice que la ley se le perdió en el templo, estaba dentro de él. Y yo no sé si decirte que Dios se te perdió porque está dentro, pero pareciera que no lo tienes. Entonces, para yo no decirte que tú no tienes a Dios, mejor prefiero cambiar lengua y decirte, tú tienes que buscar a Dios. ¿Qué respuesta le vamos a dar a eso? La pregunta, hay una segunda pregunta que tenemos que buscarle respuesta, donde nosotros decimos, hay que meterse con Dios. Esa palabra abundó en la antigua forma en la que nosotros buscamos, donde nosotros decíamos que aquel que se metía con Dios era aquel que tenía horas, se iba de retiro, se iba a las montañas, o iba al monte, o pasaba tiempo en silicio, o amanecía en la congregación y hacía larga vigilia. Está bien, no debemos definir a eso, esa obra, el hacer. No debemos caer, pero ¿cómo le vamos a llamar a la apatía de que tú no quieres ser parte de nada? ¿Cómo le digo a él? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo tú le vas a llamar a esa descripción? Hay una tercera declaración donde hay muchas canciones que nosotros entendemos que no debemos de cantarla, porque la Biblia dice que Dios no entrega el Espíritu de Él por medida, sino que lo entrega por completo. Y el libro de Efesios dice que cuando creíste fuimos sellados con el Espíritu. Por lo tanto entendemos que nosotros no tenemos que cantar que el Espíritu Santo me llene o que descienda, porque no es algo que viene, sino es alguien que te habita. Muy bien. Pero ¿cómo le vamos a llamar a la sequedad con la que tú vives? ¿Qué nombre le vas a poner a eso? ¿Qué nombre tú le vas a poner a la sequedad, a la falta de entrega? Entonces,
Si el lenguaje que tú tienes que usar es que te llene, mejor usa el lenguaje, pero no te quede vacío. Que cuando tú hablas se siente que en ti no hay una impartición de vida. Señores, por más que tú quieras, es imposible que tú pases la semana entera dedicándole tiempo a una cosa y el domingo te transforme. No funciona así. No funciona que tú pases la semana entera, 168 horas, de la cual duermes 56 y duermes 8 horas, y esas 112 horas que te quedan, que tú las pases invirtiéndole fielmente, trabajando hasta horas extra en los asuntos de la mentira, y las 4 horas que te quedan, tú digas, morfosis, amigo, y te convierte en el Power Ranger, que el verde, que el que más poder tenía. No funciona así. El ser humano puede enseñar de lo que sabe, pero va a impartir de lo que es. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder fortalecer el ser más que el hacer? Pero que no terminemos nosotros varados en un limbo, porque muchos de nosotros hemos querido en un limbo. Hay una segunda declaración donde dice, quiero más de ti. Sabemos que Dios no te lo da por pedazos. ¿Qué dirá la declaración de aquella canción que nosotros sabemos que bíblicamente no tiene un sustento teológico, pero que cantamos, la de Rafi Colón? Una doble porción buscaba, o quiero más de ti. Está bien, no me cantes la canción, pero ponle un accionar a lo que tú estás haciendo. Y yo sé que teológicamente tenemos cómo destruir todos esos argumentos de que no podemos, yo no puedo decir quiero más de ti, pero oye, ponle como tú quieras, pero cambia. Llámale como tú quieras, pero cambia. Sabemos que muchos de nosotros hemos sido víctimas de la ignorancia, de la manipulación, del uso constante de asuntos que no tienen que ver nada con lo que es Dios. Gente que utilizó la mentira como artimaña para producir a nosotros el error. Gente que hablando de la gloria de Dios habían terminado creando su propia gloria. Gente que sin haber nacido de nuevo han venido a querer ministrar acerca de las cosas que no tienen que ver nada con la vida de Dios. Y en ese punto, una última cosa. Nosotros hemos hablado muchas veces, sea aquí o en otras congregaciones, de la sanidad interior. Y hablamos de esa sanidad interior, de aquellas heridas que se hacen en el alma. Y casi siempre cuando hablamos de esa herida en el alma, hablamos de maltratos que tuvieron en la niñez o violaciones. Pero ¿quién se atreve a hablar de las heridas espirituales? De aquellas que te la produjo la misma religión. Aquellas heridas que te marcaron, producto haciendo aquellas cosas que se supone que eran para Dios, pero terminamos nosotros marcados por eso. Y hoy en día muchos de nosotros fuimos heridos con eso. Y dirás tú, ¿cuáles son esas heridas? Que cuando empezaron a definirme lo que era la honra, me armaron una estatua de un hombre y me desviaron de la honra correcta. Y eso me produjo una herida que ahora yo no honro a nadie. Cuando se habló de paternidad, me entró en paternalismo y hicieron de un padre un Dios, y ahora yo no creo en nadie. Esas son las heridas que produce la espiritualidad. Que cuando me hablaron de finanzas, me llamaron para pactar una palabra y se convirtió en algo que parecía brujería más que un compromiso. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que el mal uso produjo en nosotros un limbo que nos llevó al desuso. Y esto, más que producir un limbo que nos llevaba al desuso, tiene que producir en nosotros, señores, un deseo de querer entender qué es lo verdadero. Y porque yo tengo que ir y busqué. Muchos de ustedes han intentado proyectos y no han podido conseguir el éxito financiero, pero con un proyecto y levantan otro. Muchos han hecho un curso y van a un lado y van a ese otro lado, pero no se rinden. Pero nosotros, los asuntos espirituales, muchos ya tiramos la toalla. Y no decidimos intentarlo porque entendimos que ya se fracasó en ese aspecto. Sin embargo, por eso me gusta el texto de Cantar de los Cantares, donde ella dice, el 3 al 1 al 5, dice: por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué, resultado, no lo hallé. En primer lugar, ¿dónde fue? En su lecho. Ella podía renunciar y decir ya. Yo lo busqué en el lugar más íntimo y no lo hallé. Sin embargo, ella dice, y me levanté. Se levantó. Cuando tú estás en un estado de comodidad y en el lecho, en un lugar cómodo,
Ahora ella sacó más energía porque se levantó y dijo: me levanté ahora y rodearé la ciudad, saldré a caminar hacia otro destino. Y busqué por las calles y por las plazas, buscaré al que ama. Lo busqué, resultado, no lo hallé. Con esto era necesario para él. Ella hizo todo el esfuerzo para decir: ya no lo intento más. Sin embargo, dice: apenas hube pasado de ello un poco. Dice, me hallaron, dice el verso 3, me hallaron las guardias que rondan la ciudad. Y le dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Tampoco lo halló. Buscó 4 veces. Y a la 4ª vez lo halló. Pero yo lo que quiero poner el ejemplo, que ella, buscando a su amado, no se detuvo. ¿Cuántos de nosotros que hemos sido víctimas y heridos de alguna práctica de lo que a veces le decimos la religión? Nosotros, esto se convierte en una motivación para querer buscar acerca de lo que es lo verdadero, y no que caigamos en un limbo. Miren qué hizo ella. Primero inicia una búsqueda en la intimidad. Luego ella decide actuar, pide ayuda y luego encuentra al que ama su alma. En este proceso, señores, una de las cosas que de la oración que el Señor nos ha llevado. Wellington dijo una frase esta mañana, la cual yo quise tomar para esta prédica, donde decía: tenemos que tener conciencia para saber qué es lo que Dios está edificando hoy. ¿Qué es lo que Dios hoy está edificando? Cuando no tenemos conciencia de acerca de lo que Dios está edificando, es probable que no estemos entendiendo lo que Dios quiere derribar. Y parte del problema de cuando Dios quiere derribar algo es que muchas cosas que necesitan ser derribadas, nosotros queremos levantarlas como un altar. Y siempre pongo este ejemplo, y es que muchas de nuestras cosas que necesitan la acción, como cuando alguien se muere, hacer un entierro, nosotros la convertimos en un museo. Y parte de lo que hace el museo es que aquellas cosas viejas, la llenamos de valor. Pero el valor de esto reside en lo que hizo en el pasado, pero no sirve nada para el tiempo presente. Entonces, ¿cómo Dios puede producir esto en nosotros, que nosotros intentando lo que Dios quiere destruir, no terminemos nosotros creando una barrera para que esto, en vez de ser destruido, entonces nosotros queramos levantarlo? Por eso quiero volver a recordar, el Señor viene inquietando a nosotros acerca de lo que es el Salmo 73. Y una de las cosas que hizo el Salmo 73 es que produjo un nivel de confusión en Asaf. Y ese nivel de confusión tan alto hizo que él terminara enfocándose en aquellas cosas que no sirven. Cuando tú no sabes lo que Dios está edificando, tú terminas poniendo los ojos donde no debes de ponerlo. Y eso fue lo que pasó con Asaf. Dijo, tuvo envidia de los impíos. Vio una ausencia en el sufrimiento de los malos. Arrogancia y violencia sin castigo. Influencia negativa de los impíos sobre otros. Sentir que la fidelidad a Dios era inútil. En un momento dice en el verso 10, ciertamente en vano he guardado mi corazón. Dice, y tenía confusión por no entender la justicia divina. Pero cómo él entró en la solución, en esa economía donde en el antiguo pacto la forma en que Dios se comunicaba con el hombre era por medio del sacerdote, y este habitaba en el santuario. El santuario era el tabernáculo. Entonces dice él que él pudo encontrar la solución cuando dice, mas entrando en el santuario. El santuario en aquel momento representaba la presencia de Dios. Pero esta presencia de Dios, podemos decirle que fue un volver a Dios que él tuvo. Y en ese volver a Dios, él pudo entender que el camino que él tenía era incorrecto.
La pregunta que nosotros tenemos, que es la quinta pregunta que yo quiero que respondamos en esta noche. Le dije 4 ahorita y una quinta. ¿Cómo nosotros definimos qué es volver a Dios? ¿Qué es volver a Dios? Algunos de nosotros entendimos que volver a Dios fue dejar algunas prácticas que entendíamos que eran religiosas y correctamente muchos la dejamos. El asunto es que muchos no volvimos a Dios, pero sí dejamos la práctica. Entonces, ¿qué es volver a Dios? Le cité la semana pasada la situación del hijo pródigo, y el hijo pródigo me gusta mucho lo que pasa, porque el verso 17 de Lucas 15 dice: mas él volviendo en sí. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer: ¿qué antecedió antes de él volver en sí? Si usted lee el verso 16, dice que el volver en sí vino después que él empieza a darse cuenta de lo que estaba comiendo. Dice: estoy comiendo algarrobas. La comida lo llevó a él. La comida lo llevó a él a reconocer que no estaba correcto. Cuando él tuvo conciencia de lo que estaba comiendo. ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo conciencia de lo que estamos comiendo? Para que se pueda producir en nosotros ese volver a Dios. ¿Qué es volver a Dios, señores? ¿Cómo nosotros podemos responder a eso? ¿Qué es volver a Dios? Y yo no quisiera entrar en definiciones y que nosotros terminemos produciendo una nueva religión, como si estuviésemos creando un método nuevo. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a restaurar nuestro compromiso y nuestra devoción con Dios? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿De qué forma? El libro de los Hechos menciona 9 cosas de que practicaban la iglesia en el primer siglo, que dan a notar ese entusiasmo. Miren, Lizzie decía ahorita que todo lo que se practica sin vida se puede definir como religión. Y decíamos la semana pasada que usted puede estar haciendo cosas con un entendimiento correcto, pero si no tiene vida, puede proceder de la sabiduría humana y diabólica. Estas cosas. La iglesia en el primer siglo tenía una devoción donde dice que se reunían todos los lunes a partir el pan, donde se mantenían unidos, algo lo unía. Y sabemos que, les cité ahorita, que muchos de nosotros hemos sido víctimas de alguna práctica que en la religión se hicieron, y fue que entendíamos que ven a buscar una noche poderosa y desarrollamos toda una teología de declaraciones, y muchos íbamos engañados, y después entendimos que nada de eso nos produjo nada, pero lo entendimos después. Pero ¿cómo nosotros podemos devolver las expectativas de un hombre que está ansioso de ver lo que Dios hará? ¿Cómo podemos restaurar las expectativas? Estar expectante. Tengo una amiga, tengo un familiar mío que los otros días duró 8 horas conectado a una computadora haciendo un turno para comprar una boleta de aventura. Y me acuerdo yo que cuando yo vi la conmoción, yo busqué el link y entré. Y lo peor que yo me pude dar cuenta es que habían 80,000 personas haciendo turno, pegado a una computadora. La pregunta: ¿qué produce ese nivel de expectativa? Lo interesante de eso es que ustedes saben algo, que yo estoy seguro, pongo mi cabeza, que en ese concierto ellos no van a lanzar una canción que sea nueva. Van a cantar lo que ya por muchos años ya han oído. Sin embargo, tienen un nivel de expectativa de ver cómo lo harán.
¿cómo nosotros podemos tener esa expectativa? Escribí en el grupo, en un grupo, no voy a decir de qué grupo, pero de una congregación de los mudos, y decía, ¿cómo nosotros pudiésemos al despertar que nuestros ojos brillen al ver las expectativas de qué Dios hará? Y yo le decía a una persona, me decía una persona, ¿y qué vamos a hacer ahora? Yo digo, no tenemos que hacer nada. Lo interesante de esto es que nosotros podamos poner nuestro carro en neutro y dejarnos llevar por el Espíritu. Porque muchos de nosotros no tenemos el vehículo en D, pero lo tenemos en parqueo. Y no hay quien lo mueva. Y cuando tú intentas mover un vehículo en parqueo, la transmisión se desbarata. ¿Cómo nosotros podemos poner nuestro vehículo en neutro y que las expectativas, estar expectante, generar esa dependencia? Tenemos que devolver la dependencia de Dios en cuanto a conocer su voluntad, la dependencia en cuanto a lo financiero. Yo no sé si el dinero me va a dar, pero yo dependo de la provisión, de la provisión de Dios. No dependo de mi capacidad de cálculos, sino cómo Dios provee de lo que me va a hacer. Y es necesario, señores, que nuestras vidas sean vueltas a ser direccionadas, y que nuestras agendas sean reconfiguradas y los asuntos de valor sean instalados en nuestras vidas, y que nosotros podamos volver a entender algunas cosas. Cierro con esto. Ahorita tuve una experiencia un poco interesante, donde me puso a meditar. Y es que Lizzy salió de la casa hoy a las 3 y pico. Ellos llegaron a las 4 aquí hoy. Y Lizzy me dice, cuando yo llegué que venía con Wellington, yo llegué como a las 1 y pico a la casa. Dice, mira, yo antes de irme quiero que oremos juntos. Me dijo, yo está bien, no hay problema. Lo interesante es que antes de ella irse faltaban como 10 o 15 minutos y me dice, ven para que oremos. Y cuando nosotros nos pusimos a orar, lo hicimos en la habitación. La niña mía, Emma, entró. Y ella se detiene y nosotros seguimos en el proceso. Y yo me hice una pregunta. Eso fue como en automático. El libro de Daniel, capítulo 4, el verso 21 al 27, cuando habla acerca de Nabucodonosor, cuando dice, esta gloria la creé yo, dice que no había terminado todavía la palabra en su boca, cuando oyó la voz de Dios que le dijo, ciertamente tu reino será cortado. Y yo sentí, así como que no había terminado el pensamiento, cuando vino una fuerte inclinación para preguntar, ¿cuántos de nosotros, nuestros hijos, nos han sorprendido y nos han encontrado orando? ¿Cuántos de nosotros hemos sido sorprendidos por tus hijos y te ven leyendo la palabra? ¿Cuántos? Entonces, esos son los termómetros. Esos son los termómetros que nosotros tenemos que utilizar para medir la temperatura, de saber si estamos bien. Hay una canción que no la voy a cantar, pero sí que quiero leer las letras. Es una canción, quiero leer las letras porque posee una verdad tan fuerte. Y yo sé que muchos de ustedes la han oído y dice, si notas que aprendí a andar a sola. Si notas que aprendí a vivir sin ti. Si notas algo así que solo depende de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo que ya no dependo de ti. Si me ves preocupada por pensar en tantas cosas que quiero lograr,
¿Cuántos de nosotros nos vemos en esas letras? Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy la misma al hablar, y la canción tiene una corrección, una palabra donde abre una corrección y dice: háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor, corrígeme, aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Póngase sobre sus pies. Quiero que oremos a Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos hable para volver en sí? Nuestras agendas han sido sustituidas, nuestras prioridades han sido instaladas en lugares incorrectos. El tiempo, los afanes del día a día nos tienen a nosotros, señores, tan envueltos. Nos tienen tan envueltos en los asuntos temporales que yo simplemente observo, señores. Yo simplemente observo. A veces entramos en afanes que hasta la ropa de cambiarnos se nos hace difícil poner una ropa, porque estamos tan envueltos en el afán que no nos da tiempo ni cambiarnos y nos ponemos lo primero que encontramos, y no porque la ropa signifique algo, sino que va definiendo cuáles son tus prioridades. Casi siempre aquellos que llegan tarde es porque otras prioridades se le han antepuesto y no permite que usted planifique lo importante. No planifica lo importante y termina envuelto y siempre, ay, me cogió la hora. No, es que tus asuntos importantes tienen que ser redefinidos. Tienen que ser redefinidos. Y muchos decimos, no, que una etapa. No, mentira. Oye Juan, mañana es Pedro, mañana es José. Siempre estamos como en el mismo círculo. Entonces, en verdad, tenemos que decirle a Dios: háblame y corrígeme, porque nuestras prioridades han sido redefinidas. Señor, te pedimos, Señor, haznos saber si no estamos bien, Señor. Corrígenos si no es necesario, Señor. Pero es necesario que nuestras vidas sean direccionadas, que los niveles de expectativas sean reconciliados, Señor. Y permite que el deseo, Señor, el deseo pueda ser reencontrado en nosotros, Señor.